Sí, sí, bueno. Bueno, ya tenemos el contacto con Iván Sierra. Iván, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias por estar nuevamente en los Outsiders. Estoy con Johan Mejía en la señal de Chroma Click. Vamos a analizar tu último estudio con el que has realizado con tu empresa encuestadora de análisis. Primero que nada, y yo creo que es válido aclararlo, estábamos en conversaciones durante la semana anterior para la presentación de esta encuesta y tú me decías, ¿sabes qué? Estoy a la espera de algo oficial porque se merece respeto a la ciudadanía. ¿Podrías explicar ese tema, estimado Iván? Buenos días, Omar. Buenos días, Johan, y buenos días a todas las personas que nos siguen aquí en Outsiders, Chroma Click TV. Bueno, sí, estamos a la espera de la aprobación del CNE de parte de nuestra firma o hacia nuestra firma en calidad de, de encuestadores o de firma autorizada para encuestar pronósticos electorales, que es casi textualmente como se emite la resolución, y eso ya se produjo en días anteriores. Entonces nos parecía que era un poco, que puede ser un poco incómodo y que además estaba al margen de la ley si hubiéramos publicado, hubiéramos venido con ustedes a anunciar resultados de pronósticos electorales. El término pronósticos es incorrecto. Así que hemos querido esperar respetuosamente para cumplir la ley y aquí estamos una vez que se han resuelto todos Perfecto. los pasos Entonces, previos. podemos decir que estamos ya conversando con alguien que está avalado por el CNE. Bueno, el CNE específicamente dice que no avala, que solamente Ajá. registra e inscribe, pero en Ya. todo caso Perfecto. registrado e inscrito en el Registrado en el CNE, CNE. así es, Perfecto. nuestra firma, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Eso es lo que queríamos aclarar. Bueno, Iván, para arrancar directamente a la vena, ya la vez pasada que tuvimos la entrevista con Iván, hablamos un poco sobre las metodologías, sobre las preguntas. Ahora vamos ya a ir directamente al análisis de este estudio que hizo tu empresa sobre la intención de voto, sobre todo. Bueno, ficha técnica. Brevemente vamos a revisar a hombres y mujeres de 18 años en adelante, en todos los niveles de ingreso, que han informado, que están empadronados y que tienen la voluntad de ir a votar. 6.100 casos, nada más y nada menos, 6.100 casos, creo que es el más numeroso de los de las estudios que hemos tenido. acá, al menos sí. Intervalo de confianza del 95%, un error estándar de más o menos 1.25 para datos agregados. ¿Podrías explicar ese 1 punto para datos agregados? Ese sí es un término nuevo. No sé si nos podrías explicar eso, El Iván. 1.25%. Sí, claro, muchas gracias por la lectura de la ficha técnica, Omar. Sí. En más o menos 1.25 para los datos totales, es decir, para hacer la lectura de los datos país, o en este caso de los datos de los 19 cantones que hemos abordado en el estudio, pero como un todo. Si quisiéramos desagregar para ver solamente la información de Quito o solamente la información de Cuenca, esa información de Cuenca ya no tiene el margen de error de más o menos 1.2, sino ya es un margen de error mayor. Y no nos vamos a meter a explicar eso de estadística, bueno, vamos a confundir a la ciudadanía y además la ciudadanía probablemente esté interesada en otros aspectos, pero ese porcentaje en suma Es para el sirve consolidado. para entender el margen de error de los datos que vamos a ver, de los datos totales. Ok. Perfecto. 19 cantones en 14 provincias de mayor población electoral para el 2023 y el estudio de campo fue del 16 al 21 de julio. Y como lo decíamos, ¿no? Perdón, Iván tenía tabulando todos estos días estos datos, pero estaba a la espera. Él siempre me decía, hermano, deja que me salga el CNE, deja que me salga el CNE. De hecho, tenemos preagendado, creo que el jueves o el viernes de la semana pasada y Sí, hubo que claro, es sí, verdad, sí. es verdad, lo teníamos presupuestado. Esta cuestión de, digamos, me parece que hay que hacer énfasis en que la recolección de esta data fue hasta el 21 de julio, porque han pasado cosas después del 21 de julio, Claro. ¿no? Y son complicadas, pues tuvimos el Claro, asesinato de Paso Agustín Manta, ¿no? Triago, tuvimos lo de los atentados, pero bueno, y justamente lo teníamos a la espera esto hasta que el CNE pudiera confirmar. Pero bueno, vamos directamente a las preguntas. Dice, empecemos hablando de la situación en general del país utilizando la escala adjunta, ¿no verdad? Y básicamente, pesimismo, ¿no? El 80% dice que la situación está peor, ¿no? Está peor que hace 2 años. Esta pregunta o este indicador
es uno de los primeros que exploramos en nuestros estudios porque sirve para ir ambientando a las personas en el tema electoral y político de cara a las preguntas que vienen más adelante, particularmente a la simulación electoral. Cuando se llega muy de frente, muy rápido en el proceso de la toma de la data, a pedirle a la persona que responda sobre algo tan delicado y tan específico sobre por quién votar, muchas personas o se abstienen o cortan el ejercicio de colaboración en la encuesta o marcan nulos y blancos porque realmente están tan indecisos o tan poco informados que se refugian en aquello, ¿no? Entonces nosotros intentamos siempre, además que nutre para los análisis posteriores, entender cómo está la ciudadanía, pero también tiene este efecto colateral de ir ambientando al encuestado en la cuestión política electoral. El estudio son muchas más preguntas. Esta es una síntesis ejecutiva, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta era, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores problemas? En primer lugar, la delincuencia con el 81%, de ahí le viene el desempleo, corrupción, salud, consumo de drogas, precios altos, ¿no? Eso es un poquito novedoso porque antes uno hablaba sobre situación económica en general, que no hay plata, pero ahora ya también surge el tema de los precios de los alimentos, sobre todo. Supongo que muy ligado a lo que pasó con el arroz y con el azúcar, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Es muy probable que eso se haya influido, pero a lo que quisiéramos ponerle énfasis, que también se lo pusimos, recuerdo, en la reunión, en la entrevista que tuvimos antes hace ya un mes, es a desempleo. Claro. Los problemas de inseguridad nos aquejan a todos, que en este caso lo ponemos con la palabra paraguas de delincuencia, pero desempleo no le va tan a la saga, ¿no? O sea, son más los ecuatorianos y ecuatorianas que mencionaron que los que no mencionaron desempleo como un problema que aqueja al país y que seguramente ronda a las familias ecuatorianas, seguramente a muchas, a la mayoría. Puede ser que tenga un hijo sin empleo, un hermano sin empleo, o la propia persona que ha sido claro, encuestada, pues está sufriendo de ese azote. Perfecto, Iván. La siguiente pregunta es, voy a mostrarle unas fotografías de políticos y quiero que usted me diga los nombres de los que conoce o recuerde. ¿Qué opinión tiene de cada uno de los que logró reconocer? Y los porcentajes de resultados son... Yacu Pérez con el 73%, me imagino que este es un porcentaje de reconocimiento, ¿no? Es correcto, las cifras que están en la parte alta con barras grises corresponden al reconocimiento, es decir, la persona viendo la cartilla dice, este es Yacu Pérez, este es Daniel Noboa, esta es Luisa González, etcétera. Ajá. Y los porcentajes corresponden a lo que estamos viendo ahora en pantalla. Yacu, Luisa y Otto, para llamarlos por sus nombres, alcanzan o superan el 70% de reconocimiento. Allí hay que mencionar que de los tres, que son quienes están en la punta de este indicador, Luisa González hace 2 meses estaba por debajo, muy por debajo del 20 o del 15%, y ha venido de manera progresiva alcanzándolos, como decir, ¿no? El espaldarazo, ¿no? Claro. De Correa. Del lanzamiento, del partido al cual pertenece, el respaldo del expresidente Correa, etcétera, y la campaña como tal, o la pre-campaña, sus recorridos y la actividad en redes sociales, etcétera, ¿no? Y de esa data me parece interesante que también Luisa González es la que tiene un porcentaje más alto de esos tres, obvio, que tiene esa percepción de, o sea, mejor imagen, ¿no? El porcentaje de bueno es eso el lo mayor. vemos en la parte baja, sí, Ajá. así es. No, Eso pero es entonces solo- solamente para decir todos los candidatos con respecto al tema de reconocimiento, ¿no? ¿Verdad? Yacu Pérez 73%, Daniel Noboa el 25%, Luisa González con el 71%, Jan Topic con el 34%, Otto Sonnenholner con el 70%, Bolívar Armijos con el 14%, Fernando Villavicencio con el 42% y Javier Herbas con el 31%. Eso es reconocimiento. En la parte de abajo está el ratio, ¿no? ¿Verdad? Que es esta fórmula que se hace entre imagen positiva y negativa. En donde sí, la que más alta tiene es, el ratio más alto lo tiene Luisa González con el 3.4% hacia positivo, porque tiene un 37% de imagen buena y una Me muy buena de permites. 21%, ¿verdad? Así es, exactamente. Las barras verdes de cada candidato corresponden a las respuestas, llamemos como un todo, favorables, y las barras rojas o rosadas
corresponden a las opiniones desfavorables. Claro. La barra amarilla es la barra amarilla de en medio es un ni buena ni mala. Entonces, si prescindimos para el análisis de la barra amarilla, porque es una calificación intermedia, y comparamos las verdes con las rojas, es decir, las favorables con las desfavorables, encontramos ese ratio que se lo lee más o menos así. En el caso, por ejemplo, de Otto Sonnenholzner, 1.7. Eso significa que por cada una persona que tiene una imagen negativa de él, hay 1.7, digamos casi 2, que tienen una opinión positiva de él. Ya. En el caso de Luisa González, por cada una persona que tiene una opinión negativa o desfavorable, hay 3.4 personas que tienen una opinión favorable. Mientras más alto es el ratio, tanto mejor. Claro, ¿no? entonces los que mejores ratio tienen, obviamente a la cabeza está Luisa González y de ahí le sigue Otto Sonnenholzner, ¿verdad? De ahí es correcto, y en el caso de, tanto en el caso de Otto como en el caso de Luisa, en el caso de Luisa desde su aparición pública hace pocos meses, y en el caso de Otto desde que hemos empezado a medir, han venido conservando, a veces suben unas décimas o decrecen unas décimas su imagen positiva, el ratio positivo. En la comparación del ratio de positivo para negativo, han venido teniendo siempre cifras importantes. Y esto es relevante para el análisis porque las probabilidades de continuar creciendo, las probabilidades de cautivar a los indecisos, las probabilidades inclusive de conservar a los votos que, la intención de voto que se tiene ahora, es mayor mientras mejor sea la imagen, en este caso el ratio positivo o negativo. Entonces, Otto tiene por sobre los demás candidatos que vienen pugnando por el segundo lugar, ya vamos a ver aquello, él tiene las mayores probabilidades, al menos si nos estamos refiriendo a su imagen. Luego, pues hay que ver qué pasa con la campaña, ¿no? Por ejemplo, me sorprenden los números de Daniel Noboa, pero creo que eso también está un poco vinculado a la falta de conocimiento, ¿verdad? ¿No? Aunque las personas que responden son aquellas que lo han reconocido. ¿no? Ahora, claro, las personas que responden de cada uno son las personas que los han reconocido a los respectivos candidatos. Pero claro, reconocer en una fotografía es una cosa y luego poder dar una opinión con certeza es otra. Por eso vemos que en todos los casos, salvo en el de Luisa González, la barra que predomina es la barra amarilla, que es una barra de, la verdad, no sé, ni buena ni mala. Claro. ¿No? Así es. Ya. Bueno, y de ahí, después de Daniel Noboa, le sigue Fernando Villavicencio con 0.9. De ahí viene Yacu Pérez con el 0.8. Jan Topic con el 0.6. Bueno, y Javier Herbas, que estaba con el 1.3 también. Él está en tercer lugar. Correcto. Tiene una opinión más. Tiene más personas que opinan favorable que desfavorablemente de él. Y para terminar de explicar cómo funciona lo del ratio, tomemos como ejemplo a Fernando Villavicencio, tiene 0.9. Es decir, por cada una persona que tiene una idea desfavorable de él, hay solamente 0.9 personas que tienen una opinión conveniente o positiva, ¿no? Entonces, cada vez que vemos el ratio por debajo de 1, significa que son más los que piensan mal que los que piensan bien. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál de estos 8 candidatos representa mejor el cambio que el país necesita? Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál de estos 8 candidatos es el más cercano al gobierno de Guillermo Lasso? En la primera pregunta, sí, exacto. La primera pregunta es que quién representa mejor el cambio que necesita el país. Sale un 47% para Luisa González, ¿verdad? Esta pregunta, si me permites, Omar, esta pregunta pretende identificar, dada lo que nos dijeron en la primera indagación sobre la situación del país, que es tan negativa, que la conocemos todos, que la sentimos todos y que la veníamos midiendo en estudios anteriores. También en estudios anteriores habíamos medido la imagen del presidente Lasso y de su gestión como presidente de la República, y todo esto venía saliendo con indicadores bastante bajos, bastante precarios. Entonces, la ciudadanía está esperando que el país se enrumbe hacia algo diferente de lo actual, hacia un cambio, hacia el cambio que el país necesita. Entonces, había que plantear esa pregunta en esos términos.
y en este caso la candidata que mejor representa el cambio. Lo diferente respecto a la situación actual es Luisa González con 47% de las respuestas. Esto, reitero, las personas que tal vez se conectan recién o que están haciendo algo más mientras siguen a los outsiders, no es intención de voto. Okay. Ese 47% no significa que van a votar por Luisa González, solo significa que creen que ella representa mejor el cambio que el país necesita. Porque las personas pueden votar por otros criterios y no basados en del cambio que el país necesita. Cada uno vota de acuerdo al criterio que le parece, ¿no? Claro. El segundo lugar en esta pregunta es el Pérez. 15% para Yacu, que efectivamente se ha presentado de esa forma. Realmente ningún candidato se ha presentado como continuemos el gobierno de Guillermo Lasso, es cierto, pero hay candidatos a quienes les calza un poco mejor el discurso del cambio y al parecer, de acuerdo a los criterios de la ciudadanía, a Luisa es a quien más Luisa González a quien más se identifica y a Yacu Pérez en un lejano segundo lugar, pero también en un claro segundo lugar. Claro, sí, porque en tercero están cabeza a cabeza Fernando Villavicencio con Otto Sonejone con el 9% sobre esta pregunta. Así es, así es. Ya, y sobre la otra pregunta, que viene siendo casi una pregunta opuesta, ¿no? Claro. ¿Cuál de los 8 candidatos es el más cercano al gobierno de Guillermo Lasso? Claramente la ciudadanía identifica que Fernando Villavicencio, 38%, es quien más cercano está, o a quien más cercano lo perciben como una persona o adscrita o cercana al gobierno de Guillermo Lasso. En segundo lugar, Otto Sonnenfosner con 25%. También es un segundo lugar bastante claro en ambos sentidos, en el sentido de que no se le acerca al primero y también en el sentido de que el tercero está bastante distante. Podríamos decir que son los dos candidatos a quienes la ciudadanía los percibe como más cercanos a Guillermo Lasso sin que ninguno de los dos alcance la mayoría, ¿no? Claro, justamente a eso iba, es como, es casi que una identificación de cuál es un lado y cuál es el otro, ¿no? Los que están más cercanos al gobierno de Guillermo Lasso, es decir, la gente identifica a estos como los que seguirían una senda similar, eso es lo que yo percibo. Así es, quienes en este momento o el momento en que fue hecha la encuesta los perciben como más cercanos al gobierno de Guillermo Lasso, para no salirme de la semántica propia de la pregunta. Lo digo porque podría haber más de una persona dentro, por ejemplo, de ese 38% que digan Villavicencio es cercano a Guillermo Lasso, pero va a hacer mejor las cosas. Bueno, claro. Totalmente respetable, ¿no? Y es totalmente posible, ¿no? Que la gente lo piense así. Claro, que la gente lo piense así, sí, completamente. Sí. Perfecto. Bueno, y ahora sí vamos con la pregunta que tanto estabas esperando, Manuelito, José. Está reventando los comentarios. Sí, bueno. ¿Sabes, no? Sí, pero es que ahorita estamos concentrados en los números. Ya vamos a revisar los comentarios, pero deje su like. Deje su like. Deje su like o le decimos a Iván que muchas gracias. Casi 1000 personas que muchas gracias. No, si no deja su like, esto es como el peaje. Bueno, la pregunta siguiente es: viendo la papeleta presidencial, ¿está usted decidido por quién votar o todavía está indeciso? 67% de decisión y 33% de indecisos. ¿Podemos analizar estos números, Iván? Claro que sí. Las personas ven la papeleta y todavía no nos dicen por quién van a votar o por quién quisieran votar. Solamente nos dicen sí, ya tengo tomada la decisión o no, la verdad que lo estoy pensando u otras respuestas similares. Entonces, más o menos podemos identificar esto como que 2/3, 2 de cada 3 ecuatorianos ya dicen estar decididos, ya confiesan, revelan estar decididos y el 1/3, 1 de cada 3 todavía no. Entonces, luego se procede a entregar la papeleta y vamos a respetar. Inicialmente hay un momento de, llamémoslo así, de respeto por la situación o por la confesión de indecisión de la persona que tenemos enfrente. Si está indeciso, inicialmente no recibe papeleta, si está decidido, sí. Pero en el gráfico vamos a verlo todo como un 100%. Si sumáramos todos esos porcentajes de las barras que vemos allí, suma 100%. Okay. En ese 100%, Luisa González tiene 32%
de intención de voto, tomando en cuenta que hay 33% de indecisos. Voy a decirlo de otra forma. Ese 32% está decidido a votar por ella. Voy a ser más enfático, firmemente decidido a votar por ella. Ya, ok. Y por Yacu Pérez está firmemente decidido el 9%. Voy a leer de izquierda a derecha en el orden en el que van a salir en la papeleta. Por Daniel Noboa está firmemente decidido el 2%. Por Jan Topic el 4%. Por Otto Sonnenhorstner el 8%. Por Bolívar Armijos 0 punto algo, pero sale como 0%. Por Fernando Villavicencio 8%. Y por Javier Herbas 2%. Están decididos a votar blanco o nulo el 4%, y el 33% viendo la papeleta me dice yo todavía no estoy decidido. Claro, ese 4%, o sea, ese 4% es gente que te dice voy a votar nulo. O sea, no es que es indecisión. Y están resueltos a votar nulo, y lo más probable es que terminen votando nulo o dejando la papeleta en blanco, que en todo caso significa lo mismo para efectos de conteos electorales. Perfecto. Entonces, hace un mes hicimos la encuesta anterior. Luisa González estaba en 30% y ha subido 2 puntos en esta forma de observar la realidad ciudadana, porque hay otra que la vamos a ver enseguida. Es importante decir que fíjense, el título del gráfico al final dice norma ácida, porque es efectivamente así, es la cifra más ácida posible, porque estamos incluyendo dentro del 100% al 33% de indecisos. Es como que indeciso fuera un candidato, el candidato indeciso, por decirlo así. ¿Ya? Nada de Bolívar. ¿No? Luego, a los indecisos se les pide, señor, señora, de todas maneras, hagamos el ejercicio, hagamos como que estamos el 20 de agosto y usted vote. Entonces, lo inducimos a que finalmente vote, y ese 33 obviamente se convierte en 0 porque se licua o se distribuye en medio de los demás candidatos, votos, en medio de los candidatos, y también teniendo la opción de votar blanco o de votar nulo, y allí vemos a Luisa González con 37.7%. Ya, entonces en el momento en donde ya se le entrega la papeleta a todos y se le dice, a ver, haya o no decidido, vote, como que estuviera en el momento de la urna, estos son los siguientes resultados que tenemos. Según esto, sobre votos totales, y esto también hay que aclararlo porque se ha hablado mucho de los votos válidos este fin de semana. Esto es votos totales. Luisa González con el 37.7%. O sea, sube un 5%. Claro, en el momento en que los indecisos ya votan. Claro, ya es correcto. No exacto. Yacu Pérez con el 12.8%. Otto Sonnenhorstner con el 11.8%. Eso entra en el margen de error. De ahí le sigue Fernando Villavicencio con el 9.6%. Jan Topic con el 5.6%. Javier Herbas con el 2.9%, Daniel Noboa el 2.6% y Bolívar Armijos con el 0.4%, y sube de 4 a 16 los blancos y nulos. ¿Podemos analizar esas cifras, Iván? Claro que sí, porque no estamos 20 de agosto. Entonces las personas, hay algo que con nuestro equipo de trabajo hemos denominado la ley 8515, que dice que el 85% de la ciudadanía piensa en política 15 días antes de las elecciones. Y esto fue hecho algo así como 35 o 40 días antes. Y ya estamos entrando en esas arenas. O sea, el domingo ya mismo entramos en esa zona, ¿no? Ya mismo entramos en esa zona, pero esto todavía no. Entonces había 33% de indecisos que cuando los inducimos a que voten, muchos de ellos se refugiaron. Es una forma de decir, se refugiaron en el blancos y nulos porque están genuinamente indecisos. Los otros dijeron, bueno, tal vez tengo que votar en este momento, me decido por, y ahí se fueron decidiendo. Por eso vemos que estas barras crecen con respecto a las barras que veíamos hace un minuto, y están compuestas, una parte están compuestas de votos firmemente decididos, y otra parte están compuestas por votos de personas que en ese momento, en ese día, se decidieron por ellos. Pero las elecciones no fueron ese día. Las elecciones fueron el 20 de agosto, van a ser el 20 de agosto. Por eso dije hace un minuto, por norma ácida, lo que corresponde fotografiar es el gráfico anterior, porque se dice realmente cómo estaban las cosas,
Este dice cómo hubieran estado si las elecciones hubieran sido en esos días. Ok. Claro, claro, claro. Entonces, la intención de voto como tal, según esta encuesta era 32% para Luisa González, un 9% para Yacu Pérez, un 8% para Otto Sones Horner, un 8% para Fernando Villavicencio. Esa es la intención de voto real según este estudio. Es correcto, con Ya. norma ácida, ¿no? Ahora, Conservando 33% de indecisos. Sí. te pregunto, Iván, y esto que también está de moda, como te lo acabo de decir, ¿por qué no te animas en estos momentos en tu estudio a hacer una proyección de votos válidos? Mira, es una operación matemática, 100 menos los nulos y blancos, y luego agarramos los porcentajes de cada candidato y los dividimos para Ujú, ese número. ujú. O sea, no hay mucha ciencia numérica en hacerlo, pero con 33% de personas que todavía no se deciden, que inclusive cuando los inducimos a que tomen una decisión, tampoco la toman, eh, sacar a ese 16.7% de blancos y nulos, donde allí están reposando algunos indecisos que el 20 de agosto sí se van a decidir, y tomar en cuenta estos porcentajes que estamos viendo en pantalla ahora, que Ujú. algunos que una parte de esas barras está compuesto por votos que todavía pueden cambiar o por personas que todavía pueden cambiar, es cuando menos un poco aventurado. Ok. Si no acaso hasta tendencioso, ¿no? Y como hay una candidata, en este caso una candidata mujer, con altas probabilidades de triunfo y de triunfo en primera vuelta, esto pudiera prestarse para que se entienda como un ejercicio de proselitismo, que no lo es, ¿no? Claro, Claro, perfecto. claro, ok. De- La verdad es que queda bastante claro en ese aspecto las razones por las cuales para no los se que vayan a aventura en eso, replicar ¿no? esta entrevista más tarde, clarito el tema. Que nos citen Clarito también. el tema. Bueno, Pongan un nombre. y ya, y ahí viene el desglose por ciudades, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí Sí, sabemos que las bueno, ciudades en las que ustedes han realizado este estudio: Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Portoviejo, Machala, Manta, Riobamba, Durán, Loja, Esmeraldas, Ibarra, Quevedo, Latacunga, Milagro, Babahoyo, Daule, Santa Elena. ¿Alguna reflexión macro de este cuadro, Iván? el triunfo de la candidata Luisa González en prácticamente la totalidad de las localidades, eh, los resultados relativamente estrechos en Sierra Central. Vemos que en Ambato sus porcentajes ya no son de 30 y pico, sino que son de 23, con Jaco Pérez muy cerca con 18, con Fernando Villavicencio muy cerca con 16, con Otto Sunalcosner en 15. Ambato está plenamente disputado. Lo mismo podemos decir de Riobamba, donde las diferencias son bastante menores. Lo mismo podemos decir de Loja. Bueno, Latacunga, lo Loja mismo, ¿no? no es Sierra Central, ¿no? La Tacunga nos sorprendió un poco las cifras, ¿no? Relativamente favorables para Luisa González en una plaza que no suele serlo, mientras que en la costa tiende a obtener triunfos bastante mayores. Si comparásemos solamente Guayaquil y Quito, en Quito está en primer lugar con 32% de la intención de voto, 32%. Recordemos que el nacional es 37.7%. Entonces está un poco por debajo del promedio en Quito, pero está en un sólido primer lugar. Y en Guayaquil, en cambio, está por arriba del promedio. El promedio, reitero, nacional es 37.7 y en Guayaquil tiene 46%, que es un poquito, es 6 puntos más de lo que obtuvo el actual alcalde Aquiles Álvarez en la última elección, que obtuvo 40, aunque el 40 de él fue un 40 en votos válidos, ¿no? En votos, perdón, sí, válidos. Ok. Perfecto. Iván, Así que y sí. para cerrar la última lámina, dice, ¿usted cree que podría cambiar su decisión? Aquí lo que están midiendo es el voto duro, ¿no? Y el voto blando, ¿no? ¿Usted Esta cree es que, una pregunta posterior, claro, así es. claro, dice, Entonces, es para la firmeza del voto, dice, ¿podrías cambiar tu decisión o ya estás totalmente seguro? ¿Estás seguro? Dice, así voy a votar el 78%, pero un 22% dice, puede ser que vaya a cambiar. así es. Ese 78%, ¿cómo votó? Es decir, la gente, si solamente hubieran votado estas personas que dicen que no van a cambiar el voto después, Ujú. Luisa González hubiera obtenido 41%, pero si solo votaran aquellos que dicen que aún pueden cambiar,
Luisa González hubiera obtenido 28%. Interesante Asimismo, cifras. el 41 hubiera tenido una ventaja amplia sobre los 13 puntos de Yacu Pérez, mientras que en el gráfico de la derecha, el 28 es cierto que es una diferencia bastante amplia sobre 13, pero ya no es la misma. Es decir, Claro. Luisa González ha logrado cosechar un caudal de votos seguros mucho mayor que los demás candidatos. Si comparamos, por ejemplo, a Yacu Pérez, dentro de los votantes seguros y convencidos tiene 13, y dentro de los que todavía pueden cambiar tiene los mismos 13. Y así por el estilo podemos ir viendo, mientras que Luisa tiene un mucho mayor 41% entre los votantes seguros. Los votos que ella tiene hasta ahora, o la intención de voto, por eso ponemos votaron entre comillas, la intención de voto que ella cosecha hasta este momento luce la más sólida del espectro electoral, sin que esto signifique todavía nada, porque estamos a 20 días de las elecciones. Estamos entrando en momentos de 85-15, la gente está recién terminando de enterar quiénes son los candidatos, sus propuestas y con cuál conectan mejor, y hay 33% de indecisos que todavía pueden torcer el curso de la elección, bien sea a favor de unos u otros. Perfecto, Iván, y para ir cerrando, en honor al tiempo también con nuestro otro invitado, y te agradecemos nuevamente por presentar. Esta es la primera vez que Iván está presentando estos estudios, estas cifras de su último estudio. Y bueno, creo que nuestra audiencia lo valora. Está valorando. Estamos teniendo los números espectaculares que tuvimos también con la otra encuesta de Iván. Y la reflexión obvia y la pregunta obvia que quizás en otros espacios de ahora te van a volver a hacer, o la gente te comenzará a escribir ya mismo por WhatsApp. Iván, ¿hay o no hay segunda vuelta? Buena pregunta. Invitemos mañana a un tarotista o a una tarotista o un astrólogo o alguien de esa especialidad de ciencias premodernas. Bien podría, como no podría haber, realmente, ¿no? O sea, todos los escenarios son posibles a estas alturas. Todos los escenarios son posibles, hay unos que son más probables que otros. O sea, el que sí es más probable probablemente es que en primera vuelta Luisa González esté en el primer lugar, ¿no? Es el que más probabilidades tiene. Altísimas probabilidades de que Luisa González quede en primer lugar en la primera vuelta. El segundo puesto es sin pronóstico, porque están las cifras muy ajustadas, y la situación de que haya o no haya segunda vuelta, bueno, depende, como sabemos, de dos factores: que un candidato o candidata sume más del 40% y que tenga diferencia de 10 puntos sobre quien la sigue, o en este caso quien la sigue, porque quien tiene las probabilidades es Luisa González. Esa segunda condición, al parecer, los números indican que se va a cumplir. La que falta resolver si se cumple o no es que ella alcance los 40 puntos ya en votos válidos. Eso todavía hará falta una o dos observaciones más para poder hacer una línea de tendencia y ver dónde se queda la línea de tendencia. Si se quedase en 40.5 o en 41, seguiríamos estando sin pronóstico. Si se disparase hacia 45 o 46, estaremos un poco más seguros. Perfecto, Iván. Y la última. ¿Próximos estudios? ¿Vas a guardarte? ¿Hay alguna? Lo mantendré informada a la ciudadanía a través Sí, de Outsiders en primer lugar, y luego los publicaremos en nuestras redes sociales. Excelente. Qué gran vendedor que es Iván. Muy bien, muy bien. Gracias, Iván. Te agradecemos mucho por esta diferencia con este espacio. Saludos a todos y todas. Más tarde te paso el link, hermano. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias.